porque alguien me está hablando, ¿no? ¿Va a dejar de hablarme? Muy bien. Sí, sí, sí. Los primeros aprendizajes en la primera infancia, fíjense, ¿no? Vamos allí, a los tiempos tempranos. Y es interesante, ¿no? Pensar en los primeros aprendizajes, porque todo depende de cómo pensemos a los aprendizajes. El que uno pueda pensar en los primeros aprendizajes en la primera infancia, en los tiempos en los cuales yo voy a hablar, que es los tiempos de, y acá chiques voy a utilizar el genérico, voy a hablar de los niños pequeños, sabiendo que estamos incluyendo niños y niñas, ¿sí? Simplemente para poder simplificar, pero quiero como aclararlo de entrada, porque es todo un trabajo a veces ir adaptando el lenguaje, y quiero ubicar que allí estoy incluyendo niñas y niños, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando vamos a hablar de niñas y niños pequeños, porque diríamos, pero entonces los bebés no aprenden, si hablamos de primeros aprendizajes en niñas y niños pequeños, y sabemos que todo lo que tiene que ver con los tiempos de bebés son tiempos de transformaciones impresionantes, transformaciones subjetivas, cognitivas, impresionantes, y solamente focalizamos en las transformaciones cognitivas y vamos al nacimiento de la inteligencia y de la construcción de lo real de Piaget. Tenemos 2 tomos impresionantes que nos cuentan cómo los niños de los primeros reflejitos, 5 primeros reflejitos, hacen una transformación impresionante en relación a la conquista del mundo, y terminan allí produciendo todos esos esquemas sensoriomotores de los niños del año y medio. Vieron que nos vuelven loques, explorando al mundo y haciendo con los objetos lo que sus acciones le permiten hacer, ¿no? ¿Cómo podríamos negar esas transformaciones? No hay modo, digamos, de que allí suceden una gran cantidad, digamos, una cantidad impresionante de aprendizajes. El punto de los primeros aprendizajes a mí me parece como interesante, porque es como, no diría una pelea, pero una discusión que siempre tengo con la gente que trabaja con bebés. Interesante discusión, porque es una discusión en realidad conceptual, ¿sí? El por qué pensar en primeros aprendizajes en niños pequeños, justamente porque en niños pequeños ya hay un yo que comienza a hacer de esos aprendizajes algo propio, ¿sí? Es decir, hay una posición en relación a los bebés diferente, que permite que todo eso que han construido, porque otro se los ha ofrecido y donado, y le ha donado palabra, y le ha donado mundo simbólico, empiece a ser propio, empiece a ser mío, y el término o el concepto de apropiación sea un concepto en el sentido estricto, de hacer propio, porque ya hay un yo, hay un niño en cierta posición de empezar a tomar lo que el otro le ofrece para comenzar a hacerlo propio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos a este concepto de aprendizaje, que ahora lo vamos a retomar, en relación a pensar el aprendizaje como un proceso de construcción y de apropiación, en sentido estricto, la apropiación se juega en relación a los niños pequeños. Con lo cual ahí, en sentido estricto, podríamos hablar de aprendizajes en el sentido de aquello que un niño toma para sí y usa en los contextos en donde puede usar esas estrategias que va construyendo en la relación con el otro y con los objetos. ¿Se entiende? A ver, les aclaro algo en relación al encuadre que vamos a tomar. Como esto es una clase, no es una exposición de una experta que va a hablar sin interrupciones, pueden hacer las preguntas que considere convenientes. Quizás le voy a pedir a alguna de las chicas que vaya organizando esas preguntas para no estar todo el tiempo, digamos, cortando o irrumpiendo en la presentación. Pero digo, me parece interesante si pueden ir haciendo preguntas, porque
Lo que sí sé es que cuando hablamos de primeros aprendizajes en primera infancia y la lectura psicopedagógica, hay algo de una ruptura en relación a nuestra propia formación y nuestras propias marco conceptual que tenemos que armar para pensar en la especificidad de los niños pequeños. ¿Sí? Hablando de eso, yo voy a intentar, última vez, si no lo vamos a armar de otra manera, compartir un video. Vamos a ver si lo logramos. Si fracasamos, si fallamos, vamos a ubicar otra estrategia, porque de esto se trata estar a cargo de los espacios de transmisión. A veces tenemos que ir como pudiendo encontrar otros modos cuando nos fallan algunos. Vamos a intentarlo, chicas. Barbie, ¿andás por ahí? Estoy. Dale, me decís vos, te uso a vos nada más Dale. que porque te tengo ahí más a mano y más reconocida. Y Dale, no hay problema. Se ve. ¿Se está viendo? Hay que probar ahora si tiene sonido. Si esto puede funcionar. ¿Vamos? Sí, se está viendo. ¿Pusiste compartir sonido? Puse. Se escucha, ¿eh? Ah, bueno, buenísimo. Gente, quiero ubicar algo antes, perdón. Ahora que lo hice funcionar, lo detengo, soy así. Vamos a ver un video que tiene que ver con recortes de un hermoso documental que se llama Bebés. Es un documental en donde justamente el documentalista documenta historias de distintos niñitos en sus estructuras parentales de distintas culturas, ¿sí? Lo que yo quiero es que ubiquemos, y ahí sí, quizás después les voy a pedir un intercambio, aunque sea mínimo porque es una clase sola y tenemos que ir como también permitiendo que los tiempos nos den la posibilidad de desarrollar los temas. Pero lo que les voy a ir pidiendo es que ustedes vayan registrando aquello que más les impacta, ¿sí? Van a aparecer obviamente diferencias culturales, y me encantaría que pudiéramos ubicar en esas diferencias las coincidencias, pero lo que quisiera es que focalicemos en cuáles son las producciones, o qué hacen, o qué empiezan a hacer, o qué significan las conquistas de los niños pequeños, para que después podamos ubicar justamente cuál es el recorte en este trabajo, en este campo de trabajo de niños pequeños, la lectura psicopedagógica operando allí, y las intervenciones. Con lo cual, eso, los niños pequeños que aparecen, y también les voy a pedir que recorten, si nos da la posibilidad de que lo veamos, no vamos a verlo todo porque es como largo, aún los recortes voy a seleccionar una partecita nada más, aunque es divino, da para verlo todo. La posición de los adultos. ¿Sí? Vamos, a ver si nos sale, chicas. Bueno, vamos a dejar acá. Bueno, ahí Barbie, te pido si podemos empezar a pasar los PowerPoint. Dale. Perdón, vamos a armar compartidamente los PowerPoint porque estoy yo con un problema para pasarlos desde mi computadora que no me está aceptando la posibilidad de presentación. ¿Se ve bien ahí? Bueno, sí, se ve perfecto. Bueno, entonces decíamos que vamos a hablar de los primeros aprendizajes, con relación a intervenciones clínicas en la primera infancia, por supuesto, gente, que vamos a hacer una primerísima aproximación, pero lo primero que quería ubicar era contactarnos con nuestro campo de intervención. Digamos, contactarnos con aquello que define nuestro campo de intervención, y define el hacia dónde de nuestras intervenciones, ¿sí? Porque cuando hablamos de primeros aprendizajes e intervenciones en la clínica de la primera infancia, obviamente no podemos pensar a la psicopedagogía recortada en los problemas en el aprendizaje escolar.
estamos hablando de primeros aprendizajes que parece ser, y esto era lo que quería mostrar el video, reencontrarnos con los niños pequeños. Reencontrarnos con lo que producen los niños pequeños, ¿sí? Parece que hablamos, ¿sí? O que referimos a aprendizajes que obviamente incluyen a los aprendizajes que tienen que ver con las primeras experiencias en los jardines, ¿sí? En el campo escolar, con la introducción de los niños en el campo escolar, lo va a incluir, ahora vamos a ver de qué modo y por qué fundamentalmente tiene que incluir el trabajo, ¿sí? Con los jardines para pensar en esos primeros aprendizajes, pero parece ser que estamos hablando de aprendizajes que tienen que ver con otras dimensiones que hacen a lo que define al lugar de los niños pequeños. ¿Me pueden decir, podemos aquí intercambiar unos minutitos, qué es lo que vieron en el video? Si yo digo, bueno, ¿a qué se refieren esos primeros aprendizajes? ¿Qué hacen los niños pequeños? Y acá les voy a proponer pensarlo quizás con relación a una diferencia que nos permite como ubicar ahí la conquista de una posición respecto a otra, que es cómo podríamos ubicar las diferencias entre lo que los niños pequeños empiezan a producir respecto a lo que producen los bebés. ¿Se animan a traer algo, aquello que recortaron en el video como significativo y lo vamos trabajando? Yo no sé si levantan la mano, escriben, como quieran. Sí, Pero les estoy preguntando. Ahí está en el chat una intervención, a ver. Ajá. Quien quiera levanta la mano, ¿eh? Quien quiera levanta la mano. Ingrid, sos vos, exploración, imitación, cooperación. Perfecto. Ahí, Marcela Pérez. Sí, acá. No, yo fui anotando esto también, el cambio, cuando decías lo de la posesión entre el bebé y el niño pequeño, bueno, caminar, el manejo de su cuerpo, el vínculo con nosotros, la incorporación del lenguaje que está desde chiquititos, pero bueno, sí, la exploración. Dale, por favor, con él. Marcela, decímelo más despacio porque dijiste muchas cosas muy importantes. Decías, la incorporación del lenguaje, dijiste. Primero lo que decía es la posesión de lo corporal, ¿no? El desarrollo motor, esa bebé que aprendía a caminar y la satisfacción y la mirada diferente que tiene, ¿no? Entre la diferencia de un bebé chiquitito y un niño pequeño. El caminar, el manejo de su cuerpo, ¿no? El manejo de su cuerpo. Explorar el espacio, el vínculo con otros, la interacción con los otros en los distintos contextos. Si bien vos mostraste, digamos, en el video se veían como diferentes contextos, la interacción con los otros y la importancia del otro en esta construcción del aprendizaje o en este apropiarse de los objetos y del entorno para poder vincularse, se veía como que estaba, ¿no? De la misma manera, más allá del contexto. Es lo mismo que a ver, es en términos similares, Marcela, lo que vos planteás a lo que plantea Ingrid en relación, Ingrid te leí, así que fíjate vos si reflejo lo que vos estás planteando, que tiene que ver justamente con esto, cómo hay ciertos universales respecto a las diferentes culturas, ¿no? Por un lado esto, interesante, porque uno, la verdad que es, gracias Ingrid, es un impacto, a mí por lo menos me implicó un impacto, digamos, ¿sí? Y cuando uno dice ciertos universales, ahí vamos a lo que dice Marcela, que vamos a retomarlo, Marcela, yo lo voy retomando, discúlpame que voy armando mi propia versión de lo que vos planteaste, y decime si te refleja o si hay algo en diferencia. En estos universales lo que podemos ir ubicando, y ahí sí vamos a ubicar la diferencia en relación a los bebés, con algo que vos planteaste, Marcela, muy importante. Vos decías, a ver, hablamos de incorporación del lenguaje, esto lo hablamos desde los bebés, digamos, ¿no? Es decir, los bebés, clarísimo que en estos primeros tiempos, digamos, van incorporando, digamos, este lenguaje que le va donando su cultura encarnada en un otro, digamos,
va impactando en el niño en sus balbuceos, en sus silabeos, en las funciones del lenguaje que empiezan a desplegarse a partir de los 8 o 10 meses. Lo que cambia acá, y me parece que esto es importante ubicar, es que este lenguaje, esta palabra, empieza a estar a disposición del niño, digamos. Ahí hay un viraje en relación al lenguaje, es justamente lo que permite que Piaget ponga el lenguaje en la función simbólica. ¿Por qué? Porque él toma el lenguaje en el sentido de lo expresivo, de la palabra, ¿sí? No lo toma en el sentido de lo estructurante del lenguaje, que tiene que ver con todo el andamiaje comprensivo que se va construyendo desde que un niño abre los ojitos cuando sale de la panza de su mamá, ¿sí? Pero digamos, lo que quiero decir es que lo ubica allí porque justamente lo que un niño pequeño comienza a hacer es apropiarse de la palabra para poner a jugar allí algo de lo que él quiere decir, ¿no? Acá está, espere que voy a leer a Patricia Orge. Ay, Patricia, te me fuiste. Espera que no te encontré. ¿Alguien me lo puede leer? Sí, hay universales, pero el otro se ubica de forma diferente. Hay una presencia comunitaria importante en un caso, la relación uno a uno en otro caso, y un aprendizaje más formalizado en Oriente. Exactamente, exactamente. Es decir, cómo se juegan las diferencias en ciertos universales. Lo que sí podemos pensar en relación a los universales son las posiciones que los niños van tomando, y cómo desde esas posiciones recrean lo que la cultura les ofrece en sus diferencias. ¿Sí? Sin embargo, la posición de cómo un niño empieza a ubicarse ahí, en el sentido de hacer propio lo que la cultura le va donando y le ofrece, eso lo podríamos pensar como los universales. En tanto aquello que ese niño va, digamos, construyendo y apropiando, uno diría esos objetos de conocimiento que va construyendo y apropiando, fuertemente están imbricados en las diferencias culturales, ¿no? Es una observación muy interesante la que planteás en relación a la presencia comunitaria, que es fuertísima. Es en Namibia esta filmación inicial, digamos. Es en Namibia, Tokio, Nueva York, ¿sí? Creo que hay una que no pusimos en este caso, que es en Mongolia, pero no apareció ningún recorte en este caso. Pero digamos, me parece que lo que marca allí los universales es la posición, y lo que marca las diferencias son los contenidos de aquello que se construye y se apropia. Absolutamente no, como siempre decimos, las significaciones, los objetos de conocimiento de los cuales tanto hablamos, las psicopedagogas y los psicopedagogos, están absolutamente imbricados en las significaciones culturales. Es la cultura la que va significando esos objetos como objetos fundamentales para que cada uno de los niños y niñas los apropie, ¿sí? En contextos, por supuesto, absolutamente diferentes, en donde es clarísimo, digamos, cuando uno toma los videos de Namibia, no ve nunca un niñito solo, o solo con su mamá. Hay solamente una parte que no se las puedo mostrar porque se nos iría mucho, que es interesantísimo, de esta relación entre la mamá y el bebé, y el niñito, perdón. Es interesantísimo en relación a un juego que sostienen los dos, ¿sí? Pero rápidamente aparece otro niñito, rápidamente, digamos, empieza, eso que empieza haciendo entre la mamá y el niñito, comienza a compartirse con otros. Es muy fuerte, ¿sí? la cuestión colectiva, la cuestión de la comunidad allí, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir articulando un poco esto, para poder ir conceptualmente situando aquello de lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque nuestras intervenciones en el campo de los niños y niñas pequeños tienen que apuntar a la toma de esta posición, ¿sí? En niñitas y niñitos donde esto viene cuestionado. Yo cuando veo este video, y les debe pasar a muchos de los que compartimos el trabajo con niños pequeños, uno dice, wow, cuán poco nos encontramos con estas posiciones desde los niños. Cuánto se les dificulta, ¿sí? Esto que estaban
planteando Marcela de un niño orientado por el lenguaje, porque ustedes fíjense, podemos pensar en las dos dimensiones del lenguaje, ¿sí? Orientado, empieza a orientarse por su palabra, pero el modo en que la palabra del otro lo orienta, y le ordena el cuerpo. ¿Ustedes vieron esta primera imagen de los dos hermanitos? Dos hermanitos, digo yo, ni sé si son dos hermanitos, dos niñitos con la botellita, ¿sí? En donde todo el tiempo hay ahí una adulta a la que miran, y va regulando absolutamente esta interacción. Es decir, esta palabra del adulto ordena el cuerpo, ordena esa interacción, que por supuesto tiene las características de una interacción infantil en donde va palabra y cuerpo todo el tiempo, ¿no? Uno termina mordiendo al otro también. Pero digo, fíjense cómo toda la escena está absolutamente sostenida por una adulta ahí que va poniendo palabra. Y cómo esta palabra ordena el accionar de los niños. Digo, niños con los que nos encontramos que la palabra no impacta en el cuerpo. No hay modo de que la palabra impacte en el cuerpo. Ahí hay una puesta en cuestión de su posición como niño pequeño. ¿Sí? La palabra no aparece en el sentido de la comunicación. ¿Sí? No regula la interacción. Como planteaba Marcela, no hay ahí una apropiación de la palabra en el sentido de esta palabra que oriente y regule la interacción. Que también atraviesa la posición corporal. ¿Sí? Porque muchas veces nos encontramos con niños con cuerpos sueltos, que no van a ningún lado. Que los papás y las mamás dicen, es re autónomo, va solito para todos lados, ¿sí? Es re autónomo. Sin embargo, el niño, digamos, y ahí armamos una diferencia entre lo que es ser autónomo y estar suelto, va boyando entre un objeto y el otro, y el otro, y el otro. Y esto que tiene que ver con una interacción sostenida, como decía Ingrid, de exploración, de encuentro, de interacción, como lo vemos en el caso de la banana, por ejemplo, o lo vemos en el caso del librito, o lo vemos en el caso de esta niñita. Si hablamos de dominio del cuerpo, ustedes vieron lo que era el trabajo en pinza que hacía esta niñita para poner esos stickers, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con los niños pequeños. Ese cuerpo empieza a adueñarse, ¿sí? Y empieza a responder a lo que el niño desea poner a jugar ahí. Desde su desplazamiento, ¿vieron estos dos niñitos que están jugando a ponerse cabeza para abajo, digamos, tipo cuclillas, ¿sí? En donde hay toda una exploración, uno le muestra al otro, o cuando uno le muestra al otro cómo jugar con los labios, ¿sí? En donde el otro empieza a intentar tomar la estrategia, primero imitando y luego produciendo sus propias variaciones para que esa estrategia sea propia. Bueno, ese es el campo de nuestra intervención, gente. Este aquí de lo que se trata. Los primeros aprendizajes en la clínica de la primera infancia. Barbie, vamos avanzando con los PowerPoint, así vamos como articulando un poco de lo que venimos hablando, ¿sí? Porque obviamente, cuando yo ubico esto de primeros aprendizajes en la primera infancia, estoy hablando de un modo de pensar el aprendizaje. Tenemos que partir desde ahí, si no, no sería ético hablarles si no ubico desde qué lugar estoy hablando, desde qué marco conceptual estoy proponiendo esta reflexión para pensarnos en nuestras lecturas psicopedagógicas, en el trabajo con niños pequeños, ¿sí? Y voy a tomar una definición que muchos deben haber leído, que es la de Norma Filidoro, para hacerla jugar en este campo. Norma, obviamente, cuando habla de la intervención o el tratamiento psicopedagógico, va a ubicar las problematizaciones que se construyen fundamentalmente en el espacio escolar. Acá, como yo les voy planteando, necesitamos romper esa idea. Porque necesitamos ver cómo intervenimos para que un niño, por ejemplo, controle esfínteres, porque eso es adueñarse de su cuerpo.
empiece a tomar la palabra como propia, porque eso es adueñarse de la palabra. Empiece a poner a jugar algo del objeto en un juego propio, porque eso es que sea su propio juego. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pensar el aprendizaje? Acá tengo que ubicar mi modo de pensarlo, que tiene que ver con esto, con el proceso de construcción y de apropiación. Por eso planteaba esta diferencia entre el sentido estricto de este concepto de apropiación, ¿sí? Que se da por la interacción entre los saberes previos del sujeto y las particularidades del objeto, es decir, es una lectura del aprendizaje interaccionista, piagetiana y post-piagetiana, en tanto hay un otro que interviene como mediador de ese saber. ¿Sí? Que acá lo vimos todo el tiempo. Otro que puede ser un par, otro que en niños pequeños y en estas escenas fuertemente está situado del lado de las mamás, ¿no? Porque estoy pensando que la parte donde aparece el papá, no vimos esa parte de ese recorte, pero también aparecen papás, pero fuertemente del lado de las mamás. Es decir, hay un otro ahí mediando, ¿sí? Mediando en este ofrecimiento del mundo que le va haciendo a ese niñito y a esa niñita, ¿sí? Gente, si hay algo que no se entiende, por favor preguntan, porque yo sigo desde la virtualidad y desde estos rectangulitos, en donde no les veo los gestos, sigo como si todos entendieran, y el único modo de contarme que no entienden o que hay algo que quieren precisar es si arman la pregunta. Cuento con eso, por favor. Entonces, ¿cuáles son los problemas que nos ocupan a los terapeutas de niños pequeños? ¿Sí? Vuelvo acá a ubicar qué pasa cuando hablamos del aprender de estos primeros aprendizajes. Un niñito que tiene que empezar a instalarse desde un lugar de yo, fuertemente, vieron, fuertemente organizado este lugar de yo. Digo organizado porque voy a tomar el concepto de Spitz de segundo organizador, que es a partir del no. ¿Sí? Flor de conquista, cuando logramos que un niñito pequeño nos diga no. Que muchas veces se va generando, se va engendrando desde un no corporal, un no de protesta, un no, ¿sí? de empujón, de basta, bata, digamos, ¿sí? Pero cuando un niñito empieza a instalar desde la palabra la diferencia con el otro, empieza a situar desde su palabra la diferencia con el otro. El no es justamente un modo de situar la diferencia con el otro. Y hay un primer tiempo en este armado del no, que es importante considerar, porque a veces se extiende más de lo que debe extenderse, y ahí sí estamos hablando de un obstáculo, de un problema. Hay un primer momento que tiene que ver con los niños diciendo no a todo. Que los papás dicen, pero si quería, no sé por qué me dice que no. Lo quería y me dijo que no. ¿Sí? Digamos, porque este no, en un principio, es como si uno dijera, define la posición del yo. El yo se define en el no. Es como si dijera, diciéndote no, acá estoy. Diciéndote no, digamos, ¿no? Voy ubicando esta diferencia. Con lo cual, cuando un niñito empieza a introducir esta diferencia en relación a no y sí, en relación al lenguaje, hablamos ahí de un movimiento importantísimo en relación a esta conquista. No es un dato menor. En realidad, gente, tenemos que tener muy claro que cuando hablamos de problemas en los niños tan pequeñitos, que solamente podemos pensar en problemas en el aprendizaje, que por supuesto son problemas en el desarrollo, porque afectan todo el desarrollo. Estamos hablando de los primeros momentos donde los niños se ubican como sujetos de aprendizaje. Piensen el lugar en el que estamos. Flor de responsabilidad. ¿Sí? Cuando tenga errores ortográficos y caigan a la psicopedagoga a los 9 años por estar sin posibilidad de tomar las legalidades de nuestro sistema escrito,
Eso se va a sostener en estas primeras posibilidades y estos primeros modos de posicionarse frente a los objetos del mundo. Entre ellos, la escritura. ¿Sí? Entonces, fíjense, estamos hablando, conquistas fundamentales, trasponer la distancia que lo separa del otro, caminando, desplazándose, dominando su cuerpo con el sentido del encuentro. Comenzar a enunciar y a representarse en palabras que ya deben dejar de ser del otro, para empezar a ser propias, que las voy a tomar del otro, no hay otro modo que tomarlas del otro, pero para empezarlas a hacerlas jugar en un sentido propio. Quienes trabajan con niños pequeños se van a dar cuenta y van a estar seguramente pensando en los niñitos en los cuales todas estas dimensiones entran en cuestión. Ecolalias, repeticiones de palabras que no tienen sentido, o que tienen el sentido solo de la repetición, o mutismos, o silencios, ¿sí? O un caminar que no lleva a ningún lado, que no tiene un sentido de búsqueda, que en realidad es un sentido justamente de quedar suelto. ¿Seguimos, Barbie? ¿Y cuáles son los problemas que nos ocupan? Y acá ubicamos otra conquista fundamental que tiene que ver con habitar un cuerpo que puede empezar a controlar algo que para el otro se torna incontrolable. Conquista, así como hablaba del no como organizador, tengo que hablar del control de esfínteres como primer organizador en relación a un primer movimiento de apropiación de un objeto de conocimiento que no es cualquiera, sino que es el propio cuerpo. Esperá que te me fuiste rápido. Ahí estamos. Gracias, Barbie, perdóname. Que es el control de esfínteres, perdón. Perdón que voy a tomar agüita. Y lo que quería ubicar es esto. Cuando en estos tiempos de la infancia algunos de estos aprendizajes están en cuestión, algunos de estos aprendizajes se obturan, se complican, se detienen, se estructuran a niveles que no permiten movilizaciones, ¿sí? Cuando alguno de estos aprendizajes entran en cuestión, hablamos de un niño que no se está posicionando en una posición de aprendiz. Aprendiz en el sentido de un sujeto de aprendizaje dispuesto a construir y apropiarse del mundo. Este es el concepto de aprendiz que a mí me permitió empezar a pensar en la posición a la cual apuntamos en un niño pequeño. Es apuntar a un niño dispuesto a construir y apropiarse de lo que el mundo, ¿sí? Cuando digo el mundo es lo que el otro con toda la connotación cultural le ofrece como objetos significativos de su medio, de su entorno, de su contexto cultural. ¿Sí? Esto no es lo mismo que quedarme haciendo girar 500 veces todos los aros que encuentro, y reproducir, y reproducir, y reproducir acciones, no es eso. Cuando yo hablo de posición de aprendiz, hablo de un niño que toma para construir una versión propia, no un niño que toma en bloque para reproducir y reproducir y reproducir. Eso no es aprendizaje, desde mi concepción. Eso, en ese sentido, estamos ahí en una dimensión que nos muestra que un niño está justamente complicado en esta posición, en esta posibilidad de apropiarse del objeto de conocimiento. Tenemos a María Eugenia. No, María Eugenia, pensé que dejabas un mensaje, pero no apareció nada. Les hago una pregunta en relación a esto, porque esto me parece que va a ser... seguí, Barbie, vamos al otro. Termino con el otro y ahí hago la pregunta. Bien. Entonces, fíjense en qué lugar estamos.
cuando hablamos de la lectura psicopedagógica en el campo de los niños pequeños. Fíjense todo lo que estuvimos hablando, todo lo que estuvimos planteando desde el punto de vista de lo que fuimos observando en los niños y lo que fuimos como articulando a partir de lo que yo vengo diciendo, ¿no? Aproximarnos al niño pequeño es aproximarnos en la singularidad de una trama en la que hemos conjugado en esto que hablamos los tiempos del sujeto, tiempos de bebés o de niños pequeños, ¿sí? En donde conjugamos lo orgánico, ¿sí? En relación a aquello que puede o no armar obstáculo a esto de que un niño tome o no esa posición, al andamiaje y la dinámica cognoscitivos. Gente, a ver, cuando yo digo el andamiaje y la dinámica cognoscitivos, ¿qué diferencia hay entre los recursos que tiene un bebé y un niño pequeño respecto a el andamiaje y la dinámica cognoscitivos? Tiren, que a mí me permite ir retomando para poder ir planteando lo que voy, lo que quiero introducir. Por ahí la función simbólica, Patri. Perfecto. Digamos, justamente, la función simbólica se sostiene en un niño que puede empezar a sostenerse desde una formación yoica. ¿Y qué permite la función simbólica? ¿Nadie se anima? Ser sujeto de la enunciación, dice Elba Fernández. Exactamente, exactamente. A ver, Ingrid dice, reconocer a los objetos del entorno y manipularlos para adaptarse. Sí, más que manipularlos sería accionarlos, digamos, por más que los niños pequeños fuertemente usan la manipulación, pero acá es, más que manipularlos, es como construir estrategias que puedan generalizarse al contexto. Ingrid, estoy nada más que precisando lo que vos decís. Ah, muy bien. Gracias. Eso quise decir, dice Ingrid. Pero a ver, voy a plantearlo tomando lo que acá está. Andrea, muy bien, Andrea. Muy bien, ahí tomó función simbólica y función semiótica de Piaget y habla imagen mental, lenguaje, dibujo, perfecto, lenguaje, ¿sí? Dibujo, imagen mental, juego, ¿sí? ¿Recuerdan la función simbólica de Piaget o función semiótica? Son todas conductas, todas producciones que se sostienen en la posibilidad de separación del otro. Y que sostienen justamente la posibilidad de separarme del otro. Porque cuando yo hablo en sentido simbólico, estoy usando mi palabra para representar algo que no está, ¿sí? Para comunicarme y representar algo que no necesariamente está en mi campo visual, para relatar, para atraer, para decir, para anticipar lo que quiero. Cuando yo dibujo y digo, esto es mamá, y estoy haciendo un palito, un garabato, estoy representando con esos trazos algo que no está, ¿sí? Y que es ese objeto al cual aludo en la representación. Cuando yo juego, fíjense, estos niñitos, Fordá es ausencia, exactamente, no sé quién porque apareció recién y no estoy mirando los PowerPoint. Pero habla del Fordá, exactamente. A ver, el Fordá justamente es lo que llamamos la matriz lúdica, es aquello que se sostiene en la separación y permite sostener esa separación, permite tolerarla, porque es el modo en que yo traigo a este otro, ¿sí? A través de un objeto que lo representa. Déjenme pensar, porque ayer lo estaba pensando con relación a un niñito, ya está, ya lo ubiqué. Un niñito que conocí hace poquito, las primeras veces no podía separarse de su mamá, tuvo que entrar la mamá al consultorio, pegadito, casi metidito abajo de las piernas, le diría.
fue todo un trabajo que él pudiera empezar a correrse de esa mamá y producir en un espacio cerquita primero, un poquito más lejito después que pudiera permanecer en ese espacio sin llevarle todo el tiempo los objetos a la mamá, ¿sí? Y un día llega y yo me doy cuenta y le propongo si quiere entrar solo, digo, yo quiero ubicarlos, el consultorio está en un 5º piso, entramos y digamos estaba en la puerta de entrada, en la puerta del edificio, y le digo, vas a venir feliz de llegar, ¿no? Feliz. Yo le digo, ¿vas a venir conmigo y le decimos chau a mamá, que se va a tomar un café? Él entra y yo casi me muero, porque no pensé que le iba a entrar, la verdad, pensé que era una locura mía lo que le estaba proponiendo, pero bienvenidas las locuras, porque algo nos dicen los niños para que las hagamos jugar de algún modo. Y él entra, y lo que pudo sostener su espacio, que se quedó toda la sesión en el consultorio, y la mamá mandándome mensaje cada rato a ver si estaba todo bien, ¿sí? Que podemos entender por ahí también, porque este niño no se podía quedar muy solo, pero digamos, esto es la posición del adulto, ¿sí? Lo que pudo sostener es que me decía, mamá, yo le decía, ¿vos te acordás que mamá se fue a tomar un café? Y él podía seguir jugando. Y después venía. Patri, te muteaste. Ahí. Ah, desde que presenté el video estaba muteada. Bueno, es decir, no sé hasta dónde escucharon. Se escucharon algo de lo que le pasa a este niño con la palabra, digamos, ¿no? Cómo la palabra, poder nombrar a mamá, y que podamos hablar de mamá, y ubicar a esa mamá con el café, de algún modo, que es lo concreto que yo traje para dar una escena donde estaba esa mamá, a este niño le permite soportar esa ausencia. Es maravilloso. Porque hay algo ahí, un instrumento que es el símbolo, es el valor simbólico de esa palabra, que le permite traer a esa mamá sin que esa mamá esté. ¿Sí? ¿Ustedes vieron estos dos niñitos jugando? O mejor dicho, este niñito que se queda jugando en la primera escena a lo que la mamá hace con la piedra. Es maravilloso. Él ahí está jugando, ¿sí? Está haciendo jugar en esa escena algo de lo que la mamá hace, sin que la mamá lo esté haciendo. Está trayendo a esa mamá, armando esa pintura, construyendo esa pintura, ¿no? Generando todo ese ritual que la mamá está planteando, desde esto que alude a eso, y que tiene que ver con, acá me dice Marina, es hermoso como imita. Ahí podemos pensar, chicas y chicos, es una precisión conceptual. Ahí está imitando en la escena de juego. Ahí lo que prima es el juego, no la imitación. Si solamente quedara en una imitación y una mimetización, uno diría es casi repetir textualmente. Los niños y niñas cuando juegan imitan, pero lo ponen a disposición de lo que quieren poner a jugar. Toman los modelos imitados para ponerlos a jugar. Así que ahí en realidad uno podría decir, este niño toma este modelo imitado, pero lo que hace es jugar a esto que la mamá, para la mamá por supuesto es significativo, un ritual cultural que tiene que ver obviamente con su embarazo. Vieron, bueno, podemos entrar ahí en otro tipo de disquisiciones de las cuales no tengo tan claro, y que tiene que ver justamente con cómo tomar estos modelos imitados para ponerlos a disposición del juego, que como planteó alguien ahí, que no vi el nombre, perdón, el juego lo que empieza a instalar justamente es a un niño empezando a apropiarse de su deseo, empezando a tomar un lugar de sujeto del deseo, empezando a ubicar aquí aquello que desea en el juego. ¿Se entiende? Es decir, ubica al niño en una posición absolutamente diferente a la posición que tienen los bebés en ese sentido.
Por eso la conquista de la función simbólica es un eje en el trabajo con niños pequeños. Acá esperen que Mariel, aplicamos en el centro de salud con respecto a las madres que trabajan, decir exactamente, que esto parece un detalle, pero no lo es para nada, cuando uno habla con los papás respecto a las anticipaciones, y a que puedan contarle a los chicos a dónde van, cuándo van a volver, si lo viene a buscar la abuela, si lo viene a buscar el padrino, si van a venir, si no van a venir, que es como la palabra permite empezar a ordenar al mundo. Si no hay una palabra que ordene el mundo es pura disrupción. Y yo estoy totalmente expensa de esa disrupción. No tengo la menor idea de lo que viene después. Piensen en los niños que no pueden armar allí apropiación del orden simbólico. Niños que no pueden entender, digamos, no pueden todavía contar con el símbolo para conservar al mundo. El mundo es lo que ven. Por eso cuando lo cambiamos entran en una angustia terrible, porque cuando lo cambiamos no es el mismo mundo. No hay cómo sostener y conservar ese mundo, sino en el aquí y ahora, y en tanto lo percibo. ¿Sí? Muchas familias. Sí, bueno. El tema de las anticipaciones y el tema del valor de la palabra, que lo podemos tomar también como algo absolutamente epocal. Hay una preeminencia de la imagen y un desmedro de la palabra que es tremenda, y con los niños pequeños esto es tremendo, pero si nosotros no lo podemos ubicar en relación a las intervenciones es mucho más tremendo. Si no podemos recortar el valor de la posición del adulto, donando palabra, y a su vez, ¿recuerdan el del librito? Porque es la donación y es la espera. En el niño pequeño ya hay que armar una espera de que sea él quien algo diga. Hay que generar allí un espacio, un silencio, una falta para que el niño pueda ocupar ese lugar. Porque tampoco es la cuestión de la palabra que anticipe todo, que diga todo, que explique todo del lado del adulto. Es la palabra que dé lugar a la palabra del otro, porque si no el niño pequeño no tiene cómo producir ahí la entrada de su propia palabra, ni de su propio juego, ni de su propio trazo, ni de su propio lugar, digamos, ni siquiera del control de esfínteres, muchas veces de su propio cuerpo, armando ahí su propio control. ¿Sí? Hay niños que uno ve que, por ejemplo, no usan pañales, pero el control está del lado del otro. ¿Sí? Es decir, no usan pañales porque se introduce ahí una rutina que controla al adulto. Que a ver, no le voy a quitar importancia, porque si hay algo que digo es que un niño pequeño no use pañales, le arma otro lugar en el mundo respecto a su lazo social, y a su modo de que el mundo lo mira. ¿Sí? No le voy a quitar importancia. Muchas veces en nuestras intervenciones armamos un primer movimiento en donde controla el otro para ir entregando este dominio paulatinamente al niño. ¿Sí? Pero ahí tiene que quedar claro que quien tiene que terminar haciéndose cargo de eso es el niño o la niña. Entonces, fíjense todas las dimensiones, el organismo, el andamiaje y la dinámica cognitivos, todo esto sosteniendo la construcción y la apropiación del cuerpo, de la lengua en lenguaje, de los juegos, de los aprendizajes, y que debe ser sostenido también con un trabajo con los jardines y con las maestras de esos jardines, porque justamente el lugar en que los adultos le damos a los niños, los van o a suponer o a sospechar, decimos nosotros, ¿no? O lo suponen como posible para el niño, o lo sospechan como imposible para él. Estamos hablando de tiempos muy tempranos, estamos hablando de niños a los que de estas dimensiones se le problematizan en tiempos muy tempranos, ¿sí? Estamos hablando en lo que le pasa a los papás y a las mamás cuando las cosas empiezan a complicarse tan tempranamente, que no saben qué esperar, cómo pedir, cómo apostar, si apostar, si no apostar, qué hacer, si poner zapatillas, si no poner zapatillas, si dejarlo descalzo porque no va a caminar nunca, ¿sí?
Es decir, estamos hablando de niñitos que en una estructura parental vienen siendo sospechados respecto a qué apostar o no apostar por ellos. Por eso digo, el volver a observar y a construir observables acerca de lo que los niños pequeños hacen, nos permite pensar a dónde tenemos que apostar, a los terapeutas también. Hacia ahí tenemos que ir, hacia que pueda pelar la banana y darse cuenta de que hay algo que le molesta y ver cómo hace para resolver eso y cómo se lo cuenta al otro. ¿Ustedes se dan cuenta de todo lo que aparece ahí? Estrategias que tienen que ver con el pelar la banana. A ver, y digo, niños que llegan y hacen así, nos dan la banana porque nunca en su vida ni la pelaron, ni saben que tienen que pelarla, se la ponen con la cáscara. En donde nadie les ha ofrecido el lugar de construir esa estrategia. ¿Sí? Entonces, hacerse cargo de eso, de ese objeto que ella quiere, resolver la situación de pelarla para comerla, encontrar el obstáculo que le arma el comerla, y pedirle al otro que le ayude a resolverlo. Eso hace un niño pequeño. Y no agarrar la banana, ponérsela en la boca y empezar a llorar o decir, no, 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 porque se siente absolutamente imposibilitado de poder hacer algo que resuelva su comer la banana. Estoy tomando el ejemplo, es un ejemplo nada más, pero digo, a ver si podemos con los ejemplos ir articulando allí todo lo que se juega en relación a esto que hace una posición de apropiación. Tiene que ser tuyo, es como si yo en realidad toda intervención apuntara a donar ese lugar de el mío al tuyo, y el vos conmigo, ¿sí? Seguimos, Barbie. ¿Hasta acá ninguna pregunta? ¿O está todo muy claro, o está todo todo tan claro, tan confuso que no hay preguntas? Pero bueno, veremos, ya les digo, cuento con ustedes. Entonces, volvemos a articular acá. Hablar de mi... la mano, me parece. Acá veo a alguien. Cristina y Eugenia, dice ahí. Solamente, perdón, Patri, recordar o hacer pensar en lo primordial de la función, de las funciones parentales en el primer tiempo. En lo primordial, yo creo que a veces se nos escapa de las manos, eso cuando no vemos a niños tan pequeños. A ver, viste, las funciones parentales, uno diría... En esto de la donación, de la donación, exactamente, de la separación, exactamente. De confiar, no sé, no lo escucho, de confiar en el otro, en que esa separación va a ser significativa positivamente, digamos, ¿no? En que va a poder. Exactamente. Y lo que yo veía en los videos también, en esto de ofertar diversidad de intercambios, con lo que sea, con materiales, con oportunidades, con lugares, con objetos. La diversidad, digamos, es como importante también para poder apropiarse de los objetos, y no quedarse como encapsulado en un lugar con una misma persona, de una misma manera, en un mismo lugar y tiempo. Para mí eso es lo que me impactó de los distintos videitos. Y yo ahí digo, Cristina, a ver, me parece que lo que hay que tomar, esto que vos planteás, hay que tomarlo también para pensar en las intervenciones. ¿Sí? Sí. Porque obviamente cuando un niño queda digamos, tan cuestionado en esta posición, algo está pasando en esa estructura familiar, o porque hubo algo orgánico que hizo entrar en duda, o porque cuando uno va a la historia, hay algo que hizo entrar en duda. A ver, hay algo que tornó a ese niño, en lugar de sujeto, en sospecha. Se sospecha todo el tiempo que algo no va a poder, que algo va a fallar, que algo, ¿sí? Con lo cual,
a ver, el trabajo yo diría que con niños, con la infancia, y acá no hablo solo de la primera infancia, el trabajo con los padres, con la estructura parental, con quienes tienen a cargo la crianza es fundamental, ¿sí? Ahora, cuanto más pequeño, ¿sí? Obviamente cuanto más pequeño, más, digamos, más encarnadamente se nos presenta esta necesidad, digamos, ¿no? Que no va solo por el lado del niño, así como también no va solo sin la maestra del jardín, ¿eh? Porque se puede confirmar la sospecha todo el tiempo en un niño que está 4 horas todos los días en el jardín. Entonces, el trabajo ahí, con estas dimensiones que conforman, digamos, con estos contextos que dan lugar y son constituyentes de los niños y niñas, no los podemos dejar afuera de nuestra intervención. Por eso yo hablo de una intervención que necesariamente es interdisciplinaria. Hay cosas del lenguaje que no voy a saber, voy a tener que ir a preguntar. Hay cosas del cuerpo que me arman lío, quizás también tengo que ir a preguntar. Hay cosas que no entiendo desde el punto de vista del funcionamiento más orgánico, si lo queremos llamar así, también voy a tener que ir a preguntar, ¿sí? Hay cosas que tienen que ver con el jardín, tengo que ir a preguntar allí. Por eso este trabajo en este campo y en esta complejidad de la cual estoy dando tanto cuenta, se sostiene en la necesidad de saber que uno tiene que acudir a otros en aquello que le arma pregunta y que no puede resolver desde el campo psicopedagógico. Porque no tenemos, digamos, nuestra disciplina se define desde justamente lo que tiene que ver con poder trabajar en relación a la problematización del aprendizaje, ¿sí? Ahora, todas estas dimensiones, cuando se problematiza el lenguaje, el cuerpo, digamos, obviamente no hay modo de que podamos abarcar todas esas dimensiones, y tampoco deberíamos hacerlo, porque sería de una omnipotencia impresionante. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, a ver, esta capacidad de poder armar preguntas hacia las otras disciplinas en aquello que no podemos responder, y que quizás necesitamos para poder construir estrategias. Pero es absolutamente necesario, y ahí yo quería tomar lo que vos decías de la diversificación, porque justamente una de las cuestiones que empiezan a definir a los niños pequeños es el comienzo de la diversificación de los contextos. La salida del discurso familiar hacia el discurso comunitario, el discurso de todos, el formar parte de los colectivos, ¿sí? Porque aquí el niño empieza a recortarse como uno diferente a otros, y aquí es el movimiento de él el que va a ir formando la paridad, la grupalidad, el encuentro con adultos y pares que no están fuera del circuito familiar, ¿sí? Con lo cual esto que vos planteás de la diversificación de contextos, ¿no? Cuando uno pregunta, ¿y va a los cumpleaños? ¿Y va a la plaza? No son pavadas lo que uno está proponiendo. Tienen que ver con esto. ¿Se entiende cómo se sostiene en el marco conceptual? Porque si no parecen como intuiciones, que no están mal las intuiciones, pero no nos podemos manejar profesionalmente con intuiciones. Digamos, esto tiene que ver con una posición profesional. Si yo creo en un niño pequeño, que por más problemas que tenga, tenemos que empezar a trabajar, que pueda encontrarse con otras y otros, que no sean siempre la mamá y la chica que está en la casa, por ejemplo, tiro cualquier ejemplo, sí. Porque yo sé que eso define a un niño pequeño, yo voy a ir ahí, y voy a trabajar con la mamá eso, y con el papá eso. Ahora, si para mí esto es un observable que me pasa absolutamente inadvertido, o que no lo voy a trabajar, no lo voy a introducir. Perdón. Sí. Sí, yo pensaba en nuestra comunidad, donde muchas veces, por situaciones particulares y laborales, los nenes quedan solitos desde que nacen en habitaciones mucho tiempo, o con la televisión prendida, porque se supone que es una voz que los acompaña, y surge como una resistencia a ir a una guardería o a un jardín. Para nosotras es una intervención casi necesaria, trabajar con la mamá que pierda el miedo a dejarlo en una institución, o que prefiera dejarlo solo en esta circunstancia y no dejarlo al cuidado y a compartir una escena más social.
Esto a nosotras nos pasa, digamos, continuamente. Entonces pensé en eso, en un bebé solito, con la voz de la tele, sin poder intercambiar con nada, ni con nadie, durante mucho tiempo. Con un lenguaje anónimo. Ese es el encuentro con la lengua nada más, digamos. Con alguien que dice palabras que no están destinadas a él. Ahora, vos ahí nos planteás en relación a la población que tiene que ver con el Centro de Acción Comunitaria, yo te diría, wow, ¿sabés qué generalizado que está? A mamás que están trabajando en la planta baja en el Zoom, y este Claro. niño tiene una casa de 2 pisos, 3, ¿sí? Y el niño queda arriba solo, mientras la mamá está 4 horas trabajando en el Zoom, con el televisor, o con los jueguitos, o con el celular, ¿sí? Sí, no digo que sea excluyente. Por eso digo, es un punto a pensar, porque digamos, volvemos a ubicar, hay cuestiones culturales, pero hay cuestiones de posiciones, Sí. que atraviesan, por supuesto que con las diferencias culturales, pero atraviesan las culturas, y eso también hace a las estructuras operador parentales. judicial típico del kirchnerismo. Sí, y muy vinculado a Alberto Fernández. El gobernador, el vicegobernador, Chicos, estoy Carlos escuchando Pachín, una radio es parte yo. también del Frente Renovador y del Masismo. Bueno, muy bien. A ver si Patricia, silencian. sí, aprovecho. Va. Ahí silencié. Patri, quería avisarte que nos quedan 10 minutos. Bien. ¿Alguna pregunta? Porque no sé si se ubicó el audio, porque alguien me iba a preguntar algo, ¿no? Marcela levantó la mano, Marcela Pérez. No, justo cuando empezaste a hablar de la intervención, porque digo, cuando Cristina y Eugenia, no sé si es Cristina o Eugenia la que habla, hablaba de estas cuestiones, digo, ¿cómo posicionarnos nosotros como terapeutas y en realidad en los ámbitos en los que trabajamos y desde esto, ¿no? También a veces de validar un poco estos padres que llegan, no sé, yo trabajo en un centro de atención primaria acá en el conurbano y recibimos nenes de 2 años, 1 año y medio. Es terrible, digamos, Sí. hace 12 años que trabajo y es terrible Sí. la cantidad. Exactamente. ¿No? Entonces digo, esto del lenguaje y del hablar y de la sospecha está todo el tiempo, sobre todo en nenes pequeños. Exactamente. Pero ese nene pequeño de 1 año y medio y ese padre viene de la salita de al lado, que lo vio el pediatra y que tiene 1 año y 8 meses y lo manda acá porque tenemos, no para estimulación temprana y no por una cuestión orgánica, sino porque tal vez tiene, no sé, nos han dicho hasta de trastorno del lenguaje, 2 años. ¿No? Entonces vos decís, bueno, sí. estas cuestiones que circulan, ¿cuánto tenemos de responsabilidad, más lo que laburamos en salud pública, de pensar intervenciones en este otro sentido, ¿no? No tomando el nene en la clínica y bueno, y sí, trabajamos, o sí, darle espacios a los nenes también, pero abordar con las familias, ¿no? Todo esto. Exacto. A ver, ahí yo diría no hay manera que justamente sostener esta trama en relación al trabajo, ¿no? Es decir, con el niño y con la familia. Hay veces que uno interviene con la familia y se empiezan a producir unos cambios maravillosos, ¿sí? Porque es una cuestión de poder ahí como despejar ciertas posiciones, pero cada vez más en las supervisiones, los que escuchamos, por ejemplo, son niños en donde no aparece la palabra como modo de mediatización entre el adulto y el niño. Gente, digo, a ver, me parece que lo importante es ir ubicando esto, porque esto arma nuestra posición de apuesta, de espera, de pregunta, ¿sí? De ofrecernos a jugar, a dar espacio al juego, a dar espacio a que un niño vaya pudiendo elegir los objetos, ver cómo nosotros armamos tramas simbólicas con esos objetos que elige, cómo le damos la palabra, el lugar. Estas son cuestiones fundamentales. ¿Y cómo trabajamos eso con los papás? A ver, lo que vos decís, Marce, yo creo que a muchos van a encontrar ejemplos de sábados a la noche, restaurantes, padres en grupo,
que llegan con 2 o 3 niños de año y medio, que se sientan y ya antes de sentarse tienen la pantalla para que no molesten. Y uno ve horas de la cena compartida, y no puedo dejar de hacer diagnóstico, esto es terrible porque no puedo cenar tranquila, ya se deben dar cuenta. Horas en donde no cruzan una palabra con esos niños. Quedan a expensas de estas palabras anónimas que se juegan en las pantallas, y que no están dirigidas a ellos, y que no instalan situaciones de diálogo, y que no les dan lugar, Perdón. llenan de palabras, y no dan lugar. Sí, perdón. Pero después también son hablados, estos nenes que no son hablados desde el lugar de la sospecha, porque van a un médico, Claro. o cuando en algún momento por ahí dan cuenta de esta situación, de decir, bueno, el nene no habla, tiene retraso del lenguaje, o lo que vos quieras, como quieras mencionarlo, hay una legalidad en esto de decir, bueno, sí, no habla, listo, lo mandamos al... Digo, por ahí a veces pasa que son nenes que tienen, acá nos pasa en la sala que vienen, viste, golpeando muchas puertas hace un montón y pasaron por un montón de profesionales que no, ninguno Exacto. pudo plantear otra cuestión. Bueno, eso va a, bueno, a esto que en este momento nos rodea en relación a estos diagnósticos tan tempranos que ya rápidamente empiezan a predecir destinos desde los niños que tienen 1 año y medio, ¿no? Y que en realidad lo que hace es confirmar las sospechas, y cuando se confirma la sospecha se desimplica a los padres. El problema es del niño. Los padres en esto no tienen nada que ver, y ahí vamos justamente cuestionando lo que planteaba Cristina respecto a cómo ahí lo que uno va trabajando con los padres es lo que va generando un lugar para el niño. Con lo que haya, con lo que pueda, con lo que se obstaculice, no es cuestión de negar eso, pero es cuestión de que sin padres no hay niño ahí, ni niña. Hay un objeto de la medicina, un objeto de la fonoaudióloga, un objeto de la psicopedagoga, pero no hay hijo, digamos, sino trabajamos en función de cómo ir alojando a esta niña o a esta niña en lugar de hijo. ¿Sí? Sí, nosotros a veces intervenimos en nuestro espacio con las mamás, como una estrategia, digamos, ¿no? Aunque se dé cierto rodeo en esto de reconocerse como diferentes y empoderarlas, y esto, que se den permiso para la palabra, la propia, como adulta, para poder donársela luego al hijo. Exacto. Esto es un camino es que una hemos visto estrategia, esa es una estrategia clínica que no tiene nada, vos como dijiste, nada de rodeo. No, porque teóricamente vamos a trabajar con los niños, pero... ¿Cómo es un niño pequeño sin los padres, sin Claro. quienes lo crían? Es todavía allí. Es todavía en ellos, digamos, Sí. no hay otro modo, o sea que no tiene nada de rodeo. Hace una intervención clínica, como también, perdón, no te quería situar nada más esta precisión, así como también hace una intervención clínica la intervención con los docentes y las docentes. Sí. Son intervenciones clínicas, con el niño, con la escuela, con los padres. Forman parte del trabajo, forman parte de las intervenciones clínicas. Acá lo que planteaban las chicas también, alguien, creo que era Ingrid, tiene que ver con cómo valorizar, cómo recortar el tema del juego, y acá yo solamente voy a poder introducir esto. Ustedes se imaginan que este trabajo con niños pequeños daría para mucho, para poder hablar en relación a justamente cómo nos vamos metiendo digamos, cómo esto, a ver, impacta en la posición de un niño frente a todo lo que plantearon, al jugar, al dibujar, al dar lugar al dibujo, cómo al dibujar, al empezar a operar con las letras, con los números, a empezar a operar con esas letras y los números de modo que se pongan a jugar las propias intenciones y no las réplicas y las copias. Esto hace la posición frente al aprendizaje. ¿Sí? Podemos tener niños que repitan a la perfección porque tienen un muy buen trazo grafomotor, 500 millones de letras sin que digan nada, que repitan la serie numérica hasta 10, 20 millones de veces, o hasta 1000, o hasta 1.000.000, sin que eso les sirva para nada, que queda solamente en una réplica, y que no hay ahí ese movimiento que planteamos que tiene que ver con la apropiación.
No porque voy a desestimar la serie, la voy a tomar, pero sé que la tengo que hacer propia, sé que tengo que jugar para que esa serie empiece a ser del niño, si no, sí, esa pura réplica. Crear representaciones y exacto. Ahí lo que se juega justamente es lo que Bakhtin dice, la intencionalidad, él ubica esto en la apropiación, es jugar con las propias intenciones y acentos, dice Bakhtin. Tienen que empezar a jugar las propias intenciones y el acento singular, digamos, los propios acentos, los propios modos de decir, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que yo quiero decir, ¿sí? Entonces, el cómo me ofrezco este lugar, que quiero correr quizá algo ahí en relación a los papás y el juego, porque a veces nos pensamos que hay un solo modo de jugar, ¿sí? Y yo les diría, no pensar solamente en el que los papás se pongan a jugar con los niños sentados en el piso y los juguetes. Hay papás que juegan con sus niños mirando el diario. Hay papás que juegan con sus niños yendo en el auto, porque no saben sentarse en el piso, no tienen idea de qué hacer con un juguete, y sin embargo, están en posición de juego respecto a sus hijos. Nos tenemos que correr de estas cuestiones imaginarias para pensar en las posiciones simbólicas. A ver, correrme de esto, de que me quedo con aquello que vieron que arma la imagen. ¿Sí? Yo me pongo a jugar con el osito, ¿yo me puedo tirar en el piso a jugar con el osito? A mirar cómo hace mi hijo con el osito, si lo pone adentro, si no lo pone, si le sale bien, si le sale mal, si me dice qué color es el osito, si me dice cuántos ojos tiene el osito, y ahí no estoy en posición de juego para nada. Estoy en una posición de examinación de qué hace con el osito. Me tengo que, a ver, ¿jugás? Sí. ¿Te sentás en el piso con él? Sí. ¿Jugás con el osito? Sí. No necesariamente quiere decir que juegue, desde el punto de vista de su posición. Y sin embargo, el papá que dice, no puedo jugar, no sé jugar, Patricia, 1000 veces me dicen que me tengo que sentar con él y jugar con los ositos y no me sale. Yo soy, la verdad, soy contador, te dicen los papás, soy ingeniero, de eso no sé nada. ¿Sí? Bueno, ¿y qué haces con él? Y uno escucha y dice, se la pasa jugando. Van en el auto, van cantando, van hablando, digamos, entonces tenemos que correr de esto que nos tapa la posibilidad de analizar las posiciones. ¿No? Siempre digo, si no confundimos, que qué sé yo, ser terapeuta de niños pequeños es ponerse trencitas y tirarse en el piso y ponerse de color. No, no es eso, es la posición con la cual uno va ahí a esperar del otro, a proponer del otro, a sostener al otro. Y no se trata de armar una imagen, se trata de qué sostiene a esa imagen. Digo, para poder ir como análisis que profundicen los modos en que les ofrecemos y les ofertamos a los niños objetos, como decía Cristina, diversificaciones, otros modos de ser y de estar, corriéndonos de la cosa más imaginaria que tiende a ser más prejuiciosa en ese punto, ¿no? Ah, me dijo esto, ya está, ya es esto, y a veces en realidad lo que nos impide es ir a un análisis más profundo de la situación. Bueno, me quedé recorta de tiempo. Ahí Mariel había levantado la mano, no sé Mariel si quiere hacer su aporte y ya tenemos que ir cerrando. Hola, perdón, no me anda la cámara, un segundito nada más. No, contarles que nosotros el año pasado y el anterior hicimos unos talleres en el jardín, porque teníamos muchas derivaciones en niñitos de 2 y 3 años. Y empezamos a trabajar con los papás y con las docentes también. Y la verdad que dio un resultado impresionante. De hecho, que el hospital fuera para que fuéramos para comentar qué era lo que se hacía, ¿no? Y empezar a correr un poco esta mirada de salud-enfermedad, ¿no? Que tenemos asociado a los que trabajamos en salud pública. Y la verdad que fue impresionante porque todos como que están mucho más cómodos, y también la consulta viene desde otro lado, ¿no? Desde la construcción. Lo que hacíamos era un taller para padres a las 8 de la mañana, de 8 a 8 y 25 más o menos, que era lo que se podían quedar, y después la misma actividad con los nenes, ¿no? Con las diferentes salitas.
Entonces ellos veían cómo nosotros jugábamos y cómo se va incorporando, ¿no? Porque también todos venimos con ese discurso de que tiene que ser tanto tiempo por día, digo, como una cosa muy Exacto. estructurada, ¿no? Y nosotros lo que le explicábamos era, bueno, cuando estás haciendo la comida, porque la realidad es que hay muchas exigencias que ni siquiera uno las puede cumplir trabajando, ¿no? Digo, entonces, bueno, me parecía interesante poder plantear esto de que se puede construir, digo, y que están todos como, los papás, la mayoría están abiertos a ver de qué manera, ¿no? Para mí Hay gente, una... organización A ver, general, parece que hay mucha exacto. falta de maternaje de los papás, me parece, y paternaje de los Exactamente. papás. Yo Nada, eso, diría, cortito. tomando, no es cortito, es profundísimo y tiene articula mucho lo que veníamos planteando, como muchas veces la intervención desde la posición adulta, voy a tomar acá el concepto de Perla Selmanovich porque me parece fundamental, que es cómo está en cuestión la función adulta. Uno encuentra papás que no saben qué hacer, uno dice, pero no se dieron cuenta que tuvieron un niñito, que no es una computadora que yo le pongo ching y deja de llorar. Porque llora, y sí, los niños lloran, ¿cómo no van a llorar si está, digamos, en donde uno muchas veces tiene que salir como a contarles algunas cuestiones que uno dice, wow, ¿qué nos está pasando como adultos? ¿No? O niñitos que están a la par que los adultos, le dicen a los papás qué hacer, ¿sí? Les dicen a los papás qué hacer, digo, chicas y chicos, esto lo vemos, miren, hace poquito, digo esto último, para tomar lo que planteaban recién, un ejemplito y ya cortamos. Estaba en una escuela, trabajando con una directora por un niñito, salimos, nos despedimos, y viene una maestra y dice, ay, no sabés, esta mamá que vino a buscar a la nena que tenía fiebre. Una mamá, otra mamá de otra nena, nada que ver conmigo. Yo había ido por otro niñito y me estaba yendo. Digo, nada más para que podamos leer las posiciones adultas. Entonces, nos paramos ahí porque vieron en el patio, en común, y la nena con fiebre y la mamá diciendo, no quiere ir a la guardia. Preguntándole, ¿vos querés ir a la guardia? No quiere ir a la guardia, nos decía. ¿No? Y la directora diciendo, a ver, la llevas a la guardia, quiera o no quiera, porque esto no es una decisión de una niñita de 3 años. ¿Cómo yo voy a poner a una niñita de 3 años en una situación de decidir si va a la guardia porque tiene 38 de fiebre? ¿Se entiende cómo ahí la función adulta está totalmente... Pero digo, esta mamá la ama a esa niña. No estamos hablando de eso, ¿eh? La ama a su hija, la quiere a su hija, pero no se puede ubicar desde el lugar de lo que la función adulta tiene de corte y de protección en ese corte. Que cuando yo le digo, no, llorás y vas a la guardia igual, en esa función de corte yo la estoy protegiendo y va mi amor en esa función de corte. En momentos en donde los cortes se toman como si fueran abusivos y autoritarismos, y no los cortes y las legalidades absolutamente necesarias para ubicarnos como sujetos de la cultura. Estas cuestiones están pasando mucho. Hay algo epocal que está desdibujando. Las redes sostienen que está todo bien. Si yo a los 5 años me meto con mi pibe en el baño y estoy con él y le sigo dando digamos, hay tal diversidad de locuras circulando por las redes y los niños están entrampados en esos lugares, que muchas veces somos quienes tenemos la posibilidad de introducir ahí una palabra que oriente, y a veces cuando uno orienta rápidamente los cambios empiezan a ubicarse del lado del niño. Chicas, los vemos en las supervisiones, niños que llegan a los gritos con las mamás y que sale la psicopedagoga y le dice, vamos, y el nene entra, y uno dice, ¿cómo puede ser? Peleándose con la mamá, yo salgo, le pongo la palabra, le ubico otro lugar, lo espero, le digo, lo apuesto, y él, ¿qué tiene que ver? ¿Qué está pasando ahí? Hay un lugar adulto que está ofreciendo otra cosa. Está ofreciendo otro lugar. Bueno, tenemos que ubicarnos, que eso hace a nuestras intervenciones en los primeros aprendizajes de la primera infancia, y acá corto porque me van a matar las organizadoras del curso, porque me estoy yendo de horario. No sé si, bueno, chicas, ustedes me dicen, Barbie y Cristina, me explican. Eli, ahí estás queriendo ver. Con lo de Eli vamos cerrando y bueno,
A ver, breve. Nada, me quedaba pensando en toda la exposición, me venía a la cabeza una paciente nueva que tengo, que la mamá relata cómo controla específicamente, hasta con calendario, sus deposiciones, ¿no? Desde que era muy chiquita hasta ahora que tiene 6 años. Y es una nena que tiene trastornos de lenguaje, supuestamente expresivos comprensivos, y mucho déficit de atención. Entonces me quedaba pensando y hablábamos con el psicólogo que también interviene, ¿no? Como esta detención de esta nena en un estadio más temprano. Entonces mi pregunta tenía que ver cómo intervenir con estos niños que quizás quedan ahí detenidos en tiempos, o sea, bastante... Quedan atrapados en una posición de bebés, teniendo Claro. 4 años. No ¿sí? solo eso, sino que aparte en una situación, o sea, esta mamá es extremadamente rígida. Exacto. Controlaba con reloj, con días, con calendarios, y justo ayer hablando con el psicólogo, esta nena jugaba con un bebé a ponerle masa y taparle la cola con la masa, no a modo de que sea una caca, sino a taparle y vestirla. Entonces él decía, en un momento, ella no le devolvía la masa, ¿no? No le devolvía la masa y él le dice, bueno, yo no voy a jugar así, o sea, ya está, si no querés darme la masa, no me la des. Y ella al toque la deja en la mesa y se va. Dice, había estado reproduciendo todo el tiempo esto de dame la masa, dame la masa, dame la masa, que es lo mismo que hace la mamá, porque la mira hacer caca, bueno, una situación extrema. Entonces me preguntaba, ¿no? ¿Cómo Bueno, intervenir ahí, a con ver, esta niña? obviamente, a ver, ¿cómo va a pedir un niño algo que el otro le está anticipando cuando lo pide? ¿Qué lugar le das al pedido ahí? ¿No? Es cuando dicen no habla y el nene hace así, la mamá ya le dio, hace así, ya le dio, hace así, ya lo lleva, hace así. Digamos, la palabra necesita un lugar, necesita una falta del otro, necesita que a mí me falte tu palabra, si no, no puedo. ¿Sí? Genuinamente. Decime porque no sé. Decime pis porque no sé. ¿Sí? Decime cuándo querés hacer pis porque no sé. Digamos, genuinamente, la palabra en sentido simbólico aparece cuando el otro le está faltando mi palabra. Si no le falta mi palabra, ¿para qué va a aparecer? Si ya el otro anticipa por mí, pone palabra por mí. Estos niños pequeños es todo un tema. Entonces, el punto de la intervención allí con la mamá, a ver, hay un psicólogo, porque no es que yo solamente le digo y la mamá, me va a responder como yo le dije. Ojalá, chica, sería tan fácil. Yo le dije a la mamá y no lo oí. Bueno, estamos hablando de una mamá con una estructura, como vos misma decís, muy obsesiva, que hay que ver cómo, desde el lado también ahí, ¿no? Vos tenés ahí un equipo interdisciplinario, desde el lado del psicólogo, entrar a poder ubicar ahí algo que arme cierta ruptura a esto que la mamá tiene tan controlado que no le da lugar a la niña. ¿Sí? No le da lugar a la niña, ahí no aparece la niña, ahí aparece todo el tiempo la mamá controlando lo que la niña hace, y ahí no hay lugar para que aparezca otro. Bueno, sí. Miles de gracias. Acá. Ahí lee los comentarios, la gente te agradece un montón, le encantó la clase y tu exposición, ahí podés verlo en los comentarios. Así que gracias por... Nos quedamos cortas, obvio, estaríamos 2 o 3 más con vos, pero vamos nos quedamos re cortas, vez. Si yo les cuento todo lo que falta del PowerPoint y toda mi pretensión lloramos. absurda de que iba a haber tantas cosas más, pero bueno, creo que lo que yo sí quería transmitirles, lo logré transmitir, o por lo menos espero que les sirva como un instrumento conceptual para poder pensar en este campo maravilloso, difícil y tan fundante, en el cual tenemos que intervenir con una gran responsabilidad. Así que bueno, esperando eso, gracias a ustedes y nos veremos seguramente muy pronto. Gracias, Patri. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, ahí sí se va. Bueno, chicas, muchas saludo gracias. Entonces, y nos vemos prontito.
Sí, gracias, Patricia. ¿Hay algo de bibliografía o material que vos quieras mandarnos para mandarle a la gente que te parezca importante? Bienvenido. ¿Sí? Dale. Quizás lo que yo les pediría es si quieren armar preguntas acerca de qué tema, y yo ahí voy como seleccionando, ¿les parece? ¿Es posible eso? Seguro. ¿Sí? Decirles que si tienen inquietudes respecto a algunas temáticas, las planteen.